Bienvenidos a una edición más de Daniel Fajardo Presenta por el simple hecho de platicar con alguien sobre un tema interesante y el día de hoy me acompaña la psicóloga Steffi Zárate. ¿Cómo estás, Steffi? Hola, Daniel, estoy muy bien. Un gusto saludarlo y estar aquí con tu audiencia el día de hoy. Muchas gracias, háblame tú, no vas a decir tanto Ok, de usted. perfecto. Claro. Oye, Stephanie, la verdad muy contento de recibirte en este espacio porque el tema que vamos a hablar el día de hoy me llama mucho la atención porque desde la pandemia, más o menos 2019, un poquito después pues veníamos platicando un poco el tema de la salud emocional. Empezó a ganar como mucho terreno, empezó a sonar muchísimo en las empresas, empezó a generar muchísima conciencia y qué bueno porque es un tema creo que vital. Y de repente se volvió de moda como el tema del psicólogo, ¿no? Antes cuando hablábamos del psicólogo, pues como que la gente decía, ay, hasta lo escondías, ¿no? Que ibas al psicólogo, como que Claro. la gente lo escondía. Pero hoy en día es hasta para presumir, ¿no? Pues es que tengo mi psicólogo, es que voy los viernes a mi terapia. Y fuera de que todo el mundo lo ve ya un poquito mejor, pues lo interesante es que efectivamente, o sea, el tema de la salud emocional, aunque nosotros quisiéramos sobrellevarlo por nosotros mismos, pues son demasiadas cosas que nuestra mente tiene atorada ahí y que a veces en muchas ocasiones ni siquiera nos damos cuenta y estamos obstaculizados en nuestra mente. Claro, y sobre todo yo creo que anteriormente no se le daba la importancia a esta parte de la salud mental, debido a que, como tú lo mencionas, la pandemia nos hizo tomar un stop en un millón de cosas, entonces nos evitó estar a este ritmo acelerado constante de la vida, o este corre de aquí o corre de allá, o sobre todo las actividades o el hecho de convivir fuera de. Creo que al momento de que las personas tuvieron que estar en este aislamiento, les permitió o llegaron a un punto donde hicieron conciencia de que a lo mejor no pasaban tiempo con ellos mismos o lo que se brindan a ellos mismos no es de calidad exactamente. Creo que también influye mucho si hablamos un poco de familias o de yo lo que soy ahorita en terapia familiar, es el hecho de que el sistema familiar tiene que volver a aprender a funcionar con toda la unión que hay, porque a lo mejor demos un ejemplo que puede ser algo común. Dos papás, dos hijos, los hijos en edad escolar, a lo mejor no adolescente o actividades recreativas que luego suelen tener los niños más pequeños, como a lo mejor gimnasia, ballet, taekwondo, y el hecho de que esas actividades también fueran suspendidas y adicional que la escuela y que a lo mejor muchas personas hicieran home office, los llevó a una nueva reestructuración de volver a convivir en los tiempos que a lo mejor no estaban conviviendo. Y creo que mucho de lo que la pandemia también desató fue grandes índices de ansiedad por el aislamiento, a lo mejor personas que viven solas y realmente en su autonomía, en su independencia se sienten muy bien, pero al momento de que ya se tuvo que ver negada esta convivencia, a lo mejor con personas de su trabajo, con amigos cercanos, se brindó esa opción o se tuvo que analizar una nueva forma de sobrevivir el hecho que estábamos viviendo de la pandemia y creo que muchas de las personas buscaron atender a lo mejor ansiedad que ya vivían desde hace tiempo, pero no se habían dado cuenta que los síntomas pues eran ansiedad, porque muy comúnmente pueden pasar normalizados si las personas no se toman ese momento de conciencia o de brindárselo a sí mismo. Mucho de lo que nos ayuda la psicología o este ambiente de cuidar la salud mental es checar los hábitos que tenemos día con día. A lo mejor de inicio tú me dices, oye, pero pues no suena como que nada relacionado a psicología o a salud mental si tú me dices, procura hacer ejercicio, checa tus hábitos alimenticios. Pero esa es la base fundamental. Si nos basamos un poco en la teoría de Maslow, él nos habla siempre de necesidades básicas. Un ser humano no puede partir a tener una necesidad de autorrealización completada si primero no ha tenido sus necesidades básicas cubiertas, como lo es alimentación, como lo es sueño, como lo es placer. Entonces, creo que es gran parte de las cuestiones básicas por las que debemos comenzar día con día para ir cuidando nuestra salud mental. Ujú. Oye, y ahorita mencionabas un tema interesante y lo he tratado con varios especialistas, digamos que la herencia de la pandemia, ¿no? Incluso severo, lo que a veces lo han citado otras personas con las que he platicado, sería como la continuación de la pandemia, es la otra pandemia, y es el tema de la ansiedad. Muchas de las personas que estuvieron aisladas, pues bueno, ya viene la nueva normalidad y ya el regreso otra vez a la antigua normalidad, como le llamamos. Pero muchas personas pues continuaron con estos casos de ansiedad.
pero también algo de lo que yo he mencionado en muchos espacios, pues a todos nos afectó de alguna manera el tema de la pandemia, pero realmente pocos asistimos al psicólogo como para saber exactamente cuántos residuos traemos de la pandemia en nuestra mente, porque pues a fin de cuentas fue un impacto para muchos, ¿no? Ansiedad de miedo al morir, ansiedad por perder el trabajo, ansiedad por convivir con la familia, porque de repente nos topamos todos en casa Claro. otra vez. Y venimos con estos residuos que ya hablando de unos 3 4 años que regresamos relativamente a la normalidad, muchas de las personas pues siguen experimentando ansiedad, siguen experimentando muchas cosas post pandemia, ¿no? Que evidentemente pues no se han tratado y que sí están influyendo en sus vidas. Sí, claro. Por ejemplo, también el hecho de los ámbitos de violencia, porque muchas veces la violencia también en tu sistema familiar puede ser normalizada, porque hablemos, hay distintos tipos de violencia. Y a lo mejor, tomando en cuenta la comunicación humana, a veces la violencia verbal o los comentarios pasivo-agresivos son los que más pueden existir. Entonces, al momento de que vamos a ese momento del encierro, de estar todos juntos, de estar conviviendo, es cuando llega la oportunidad de darte cuenta y a lo mejor analizar que lo que estás recibiendo, porque aquí hay algo importante, una manera como de identificar si tú estás pasando por estos relaciones que a lo mejor involucren violencia y por qué quiero llegar a este tema, no es como que me haya desviado, sino porque también te voy a involucrar la cuestión del estrés, porque el estrés también afecta el cuidado de nuestra salud mental diaria y nosotros nos convertimos en aquello de lo que nos relacionamos, sea amigos, sea pareja, sea familia, todo eso influye en nosotros porque estamos en una retroalimentación constante con los otros. Entonces, si nos vamos a este ejemplo y, por ejemplo, hay comentarios pasivo-agresivos, a lo mejor hay comentarios acerca del físico que puedan dañar la autoestima, que también afecten la salud mental. Todos estos comentarios la persona es capaz o puede identificarse si con sus amigos en la escuela tenía una relación más sana donde se sentía querido y apreciado, y en su casa a lo mejor puede recibir este tipo de comentarios. Es como un foco indicador que te hace ver que algo no estaba funcionando como tú creías que a lo mejor funcionaba, y tú dices, no, pues es que a lo mejor yo normalizo que mi familia es así, o que tal comentario me lo exprese de tal manera y lo normalizas hasta cierto punto, porque es el ambiente en el que estás. ¿Y qué es lo que sucede con todo esto? O a lo mejor con los síntomas de la ansiedad, por ejemplo, que está la taquicardia, que está el sudor, que está el temblor. ¿Qué nos está diciendo todas estas alarmas? El cuerpo nunca nos va a permitir estar en un sitio de violencia de una manera agradable. Siempre nos va a dar una alarma. Estas alarmas vienen por medio de estos síntomas de la ansiedad. Entonces, ¿qué nos indica esa alarma? Pues que hay un incendio, como una metáfora, hay un incendio Ujú. fuera de nosotros. Entonces, eso está existiendo afuera y es como un foco para poder identificar. Porque es importante también mencionarlo. Si nos alejamos un poquito del caso de la pandemia y nosotros queremos checar cómo está nuestra salud mental día con día, podemos hacer presencia o conciencia de estos síntomas, si los experimentamos, cada qué tiempo los experimentamos, bajo qué situaciones. Porque también algo de lo que se puede vivir mucho, que puede interferir en cuidar tu salud mental día a día, a lo mejor es tu trabajo, porque nos damos cuenta, ahorita ya se habla un poco más del tema del burnout, pero hay muchas ocasiones que eso pasó desapercibido, que tú a lo mejor dices, pues es que a mí es normal que me duela la cabeza todos los días o lo normalizas porque se presenta muy constante el síntoma. Pero no, lo ideal es entender esos síntomas, hacer conciencia de en qué momento aparece y buscar una manera de ir canalizando esas emociones y al mismo tiempo llevar un manejo de estrés más adecuado para seguir cuidando nuestra salud mental, nuestra integridad. Oye, y desde tu perspectiva como psicóloga, una observación post-pandémica, ¿qué cosas heredamos de la pandemia? O sea, ¿cuáles son estos residuos que tú observas en consulta o que observas en las calles que las personas venimos cargando sin darnos cuenta? Ya hablábamos ahorita del tema de la ansiedad, que es uno que se mantuvo, o sea, Claro. terminó todo y las personas siguen experimentando ansiedad. ¿Qué otros padecimientos mentales has observado en las personas que son consecuencia de la pandemia y que poco a poco, peligrosamente, diría yo, se han normalizado, ¿no? Porque como decías, ahorita la ansiedad pues, se ha normalizado, el estrés se ha normalizado. Pero ¿qué cosas heredamos de la pandemia que poco a poco, lamentablemente, estamos normalizando y que en realidad pues no tendrían que ser? Ok, un ejemplo de esto o algo que me ha tocado en consulta en varios casos ha sido también el duelo, porque hay personas que perdieron a sus familiares y se vuelve un duelo un tanto complicado o inconcluso por la manera de que muchas personas no se lograron despedir
o no lograron rendir el homenaje a esa persona que trascendió. Creo que es una parte importante que ha sucedido y adicional otra relacionada a esta cuestión de salud versus enfermedad, porque cómo funciona nuestra mente ante una enfermedad. Primero que nada, si ya tenemos como ideas preconcebidas de lo que es la enfermedad, pues posteriormente eso va a reaccionar a nuestra conducta, que aquí hay de dos tipos. A lo mejor ya no se trata de la enfermedad que viene siendo el COVID, que es lo que está en la pandemia, pero sí la cuestión de la enfermedad en sí y generar como ese pánico, porque muchas veces no se tiene la información adecuada. Entonces, al momento de que tú no tienes la información adecuada de cómo actúa la enfermedad, que yo creo que en la pandemia a lo mejor no era tanto que no se tuviera la información, creo que más bien era una exageración de información y Ujú. mucha saturación de la misma en distintos medios. Entonces, era ya después complicado distinguir qué a lo mejor si era realmente lo que tenías que cuidar y qué otra cuestión ya era más como generar más pánico por la saturación que había. Entonces son puntos muy importantes de ahora de lo que a mí me ha tocado en consulta, perdón, adicionando lo de el estrés y la ansiedad. Son cuestiones que he visto que a lo mejor si no hay la información suficiente, el pánico ataca y muchas cuestiones como lo que tú mencionabas anteriormente, de llegar hasta un punto fatal donde creer que a lo mejor ya vas a morir o algo así. Es mucho esta cuestión también como de trauma por ataques de pánico, o sea, de lo Ujú. mismo que se vivió. Y ahorita estaba pensando, ¿qué sucedería si, digo, ojalá y no, ojalá, y si llega a pasar que fuera dentro de mucho, mucho tiempo, una nueva pandemia, ¿no? Un tema de un nuevo virus que evolucionara y tuviéramos nuevamente que hacer este aislamiento. Siento que como sociedad tendríamos un poco ya de más experiencia de cómo hacerlo, pero no me imagino, por ejemplo, ahorita como tú dices, todo esto nos generó un trauma. Y de repente ver otra vez que viene algo así, con otro virus diferente, volver a tener esta experiencia de incertidumbre, de tener que resguardarse. Yo creo que sería fuertísimo, yo creo, para las personas, ¿no? De repente, toparse de nuevo con esta situación, en sus vidas, un nuevo virus, una nueva situación. Digo, ojalá no pase muchos, muchos años, Claro. pero yo creo que la reacción sería muy diferente. Ganamos como sociedad experiencia, pero como seres humanos yo creo que detonarían, yo creo que todavía los casos más graves, ¿no? O sea, porque sería otra vez como, es como a quien sacan de la cárcel y de repente lo vuelven a agarrar y lo quieren volver a meter. Yo creo que esa parte que aunque pareciera que ya la superamos, sería muy difícil, ¿no? Yo considero que a lo mejor también podría haber cierta resistencia, Ujú. porque, o sea, en aquel entonces, si nos vamos tiempo atrás, nos mencionaron va a ser como 1 o 2 semanas, Ah, o sí. mencionaban 2 semanas, mencionaban Ujú. 2 semanas que iba a ser nada más como de aislamiento, en lo que se controlaba todo y etcétera, ¿no? Pero no sucedió así, entonces yo creo que puede haber a lo mejor nuevamente también esta resistencia, que digamos, si nos vamos como a un análisis un poco más sociocultural, hubo personas que siempre existieron en resistencia y que pues siempre estuvieron saliendo o a lo mejor no llevando todas las medidas sanitarias. Entonces, considero que a lo mejor sería segmentado. Habría una parte que sí le interese mucho su salud y cuidarse a sí mismo, que ya tendrá la información previa de cómo son los cuidados por lo que sucedió antes y podría seguir a lo mejor bien los lineamientos. O también hablemos de esas personas que vivieron ese estilo de vida donde tú hacías home office y para ellos fue mejor que asistir a la oficina. Entonces, a lo Ujú. mejor esas personas que ya no contaron con ese beneficio cuando todo volvió a la normalidad, les gustaría también. Pero por otra parte, creo que a lo mejor también habría un poco de resistencia porque el ser humano siempre busca la libertad, o sea, siempre quiere ser libre. Ujú. Es como una parte importante de vivir, de sentir, de expresar. Entonces, considero que podría ser un poquito más como segmentado entre esas variantes. Así es. Pues estamos platicando con Steffi Zárate acerca de pues cómo introducir la psicología en nuestros días. Ahorita vamos a platicar de buenas prácticas, de cómo incluir ciertos hábitos que nos ayuden precisamente a tener una vida mucho más estable, una salud emocional. Y estábamos haciendo como planteamiento el hecho de pues, ahorita como una vida post-pandémica. Oye, ¿cuáles son tus redes sociales para quienes están viendo la entrevista? Sepan un poquito dónde contactarte, cuáles son tus redes. Ok, mis redes, estoy ahorita en Instagram y en TikTok, son Psicología con Steph. Steph es Steph.
Así, Perfecto, para que Stephanie. ahí la puedan buscar. Gracias. Y ahora vamos a platicar precisamente esto, ¿no? Psicología en tu vida, psicología a diario, porque bueno, pues muchos van a terapia y yo creo que el primer consejo de Steffi es vayan a terapia, ¿no? O sea, si vayan, Claro. no es que tengas que estar mucho tiempo, digo, a lo mejor, ahorita nos dices como una persona, digamos, entre comillas, bueno, es que esa palabra no se usa en psicología normal, pero cada cuando recomendarías, digamos, una terapia de mantenimiento, a lo mejor es una vez al año, pero bueno, ahorita nos dices al final. Hábitos para nuestro día a día que nos ayudarían precisamente con ciertos principios de psicología a tener esa dosis diaria de psicología que nos ayudaría a tener un poquito más de control y salud emocional. Claro que sí. Yo considero que todo inicia con uno mismo, porque uno va a hablar siempre, a lo mejor en psicología, de que necesita redes de apoyo. Claro que sí, son muy fundamentales en la mayoría de los casos, pero siempre tener conciencia o contacto contigo mismo, conocerte a ti mismo, te puede brindar mucho para desarrollar más herramientas que te puedan ayudar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es importante cuidar o analizar de quiénes nos relacionamos. Nosotros cuando vamos a entregar algo que para nosotros es valioso, sea cariño, sea tiempo, sea amor, siempre vamos a buscar por inercia, a través de los vínculos que ya hemos tenido anteriormente, podemos irnos a lo mejor desde la infancia y los padres, depositar aquellas cosas en una persona que consideremos buena o positiva. Muchas de las ocasiones, lo que puede estar mermando o creando caos en nuestra salud mental puede ser aquellas personas de las que nos rodeamos, que como te comenté en un inicio, puede ser que la relación no sea tan nutricia para nosotros. Mm. ¿Qué tanto me aporta esta persona en mi vida? ¿Qué tanto le aporto yo? ¿Cómo es la comunicación? ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo nos llevamos el uno con el otro? Eso por una parte. Yo siempre he mencionado, nos convertimos en aquellas personas de las que nos rodeamos. Siempre existe esta retroalimentación constante. Entonces, si es un ambiente nutricio, si es un ambiente que te aporta calidad a tu vida, va a ser muy fundamental en aquellos momentos, a lo mejor donde tú estés como un poquito pila baja y te puedan recargar. Eso por una parte. Otro, yo creo Oye, que es, y antes, perdón que te interrumpa, ¿y qué pasa, por no te ejemplo, en preocupes. un espacio laboral donde la gente que me rodea pues no es precisamente la mejor, es un ambiente un poquito más tóxico y pues tengo que convivir con ellos, ¿no? Porque, ajá, pues yo quisiera a lo mejor sí, como tú dices, coexistir, rodearme de estas personas, que lo podría hacer fuera del trabajo, claro, o sea, pues, no, o sea, si el chiste es rodearse de gente, ¿no? Pero bueno, Claro. pero también de repente dice, "Oye, pues sí, la verdad, dentro del trabajo pues tengo una jefa, un jefe que es muy estricto, compañeros que no son nada cooperativos, todo el tiempo estoy como a la expectativa, ¿no? De ver a qué hora me salen con algo. Ahí, ¿cómo le podríamos hacer, ¿no? Porque eso sí también nos afecta. Yo quisiera rodearme de otro tipo de personas, pero los que están más cercanos a mí, con los que convivo, con los que tengo que trabajar, pues de repente pues no ayudan mucho, ¿no? ¿Cómo me blindo? Fíjate que es una pregunta muy, muy, muy buena porque eso es mucho más común de lo que pensamos o de lo que imaginamos o de lo que nos gustaría creer también. Yo digo que aquí una parte fundamental también es marcar los límites. Una cosa es tener respeto hacia una persona y poder llevarte adecuada o cordialmente, pero también los límites. Los límites no siempre significan que tú vayas a ser una persona exigente o una persona dura. Los límites yo considero que nacen desde el punto donde te puedes proteger a ti y a lo mejor ir mencionando como la pauta con el resto de las personas. En cuestión laboral, yo también considero, por ejemplo, si nos vamos a un caso, a lo mejor mi jefe me exige demasiado, el estrés es demasiado. Hay que analizar también que queden claros los objetivos del puesto, qué hay que hacer, qué hay que cubrir, hasta dónde te toca, hasta dónde no, hasta dónde, si tú lo deseas, podrías apoyar un poco más, claro que sí. Y también mucho checar cuál es tu plan personal, porque si tú quieres, a lo mejor llegas en un puesto mediano, pero tú quieres llegar a un puesto de hasta acá, sabes que a lo mejor te va a costar entregar un poquito más. ¿Qué tanto estarías dispuesto a correr ese riesgo de entregar más? Yo digo, ok, puedes ser consciente de querer hacerlo, pero hay que tener cuidado donde ya empiezan a llegar estas alertas o estas señales de estrés, de ansiedad. Ya la mayoría de las empresas, arriba de 5,000 o 15,000 empleados, tienen que cumplir la norma 035. ¿Qué nos Ujú. especifica esta norma? Promover la salud y el desarrollo psicosocial dentro de la organización. Se tienen que tener pautas, se tienen que hacer evaluaciones, se tiene que checar cómo está el personal. Incluso se les tiene que agregar un departamento de psicología que les esté apoyando, que les esté brindando la ayuda o a lo mejor, como tú me mencionabas anteriormente, sesiones
con la finalidad de que ellos se puedan desenvolver bien en su trabajo, que su motivación esté adecuada. Entonces, son cuestiones que por ley deberían de existir. Entonces, mucho también evaluar a lo mejor el ambiente y la empresa donde estás, porque sé que a lo mejor varias no cumplen estos requerimientos, pero sí es necesario tomar en cuenta esas cuestiones donde la ley federal ampara también al trabajador. Eso es importante y conocerlo. Fíjate, y aparte quisiera anexar el paso más difícil, ¿no? El valor. O sea, si de plano es un ambiente hostil, un ambiente donde no te sientes cómodo, pues es el mensaje, es la señal de que no es un espacio para ti, porque digo, yo puedo poner límites y puedo sobrellevar, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Un año, 2 años, 10 años? No es un ambiente favorable, ¿no? Y a veces pues, es la señal como para dejar ese trabajo y buscar otro lugar en donde haya mejor ambiente, donde haya mejor valoración de mi trabajo. Pero a veces también lo cierto es el miedo, ¿no? Es el miedo a dar un paso, de dejar un trabajo, el riesgo de no encontrarlo, y eso a veces, pues obviamente, pues un miedo, un pensamiento de miedo, pues me hace pues sentirme acorralado en el trabajo y ser más reactivo, más violento con la gente, porque pues no me puedo mover de acá y en vez de poner límites, pues me empiezo a defender, entonces empiezo a agredir, ¿no? Y esto pues me mantiene en un estado de constante ansiedad, de constante alerta y se vuelve como algo complicado. Entonces yo creo que para nuestros amigos lo mejor sí sería en un momento dado pues buscar otra opción de trabajo, ¿no? Pero está ahí el miedo, ¿no? O sea, nos da miedo. Sí, es que te mantienes hipervigilante. Yo, bueno, brindando un caso, la mayoría de personas que yo he conocido, que he tratado, yo estoy hablando más de amistades, que han tenido un trabajo así, es el miedo a dar el pasito, pero ya una vez que corren el riesgo y dan el pasito, al menos ninguno de ellos se ha arrepentido de decir, pues dejé a mi jefe que a lo mejor era demasiado exigente Ujú, y era demasiado estrés y era demasiado caos. Un punto importante también para evaluar si este estrés está existiendo o esta sobrecarga en el trabajo, porque a veces no se relaciona, pero es como cuando te da insomnio de las 2 a las 3 de la mañana. O sea, es porque de repente tu cortisol se activa demasiado por todo el estrés que ya está. También muy importante, checar cómo te sientes, hacer como una evaluación propia de cómo te sientes antes de ir a trabajar. Desde el momento que a lo mejor si llevas un uniforme, te estás poniendo el uniforme y ya te estás sintiendo agotado, ya te estás sintiendo ujú. cansado, y el hecho de que a lo mejor sales y dices, no, pues ya soy feliz y todo bien, pero luego, típico como luego pasaba cuando los niños y la escuela, ¿no? Que ya se va haciendo cierta hora de la noche y ya empieza como ese pánico de que, pues mañana tengo que ir a trabajar o mañana el ambiente va a estar así. Oportunidades, es bueno buscar oportunidades o tener un plan de segunda acción. A lo mejor no dejo este trabajo hasta que ya tenga otro Ujú. para poder como enfrentar un poquito o que ese miedo, dar ese riesgo o ese brinquito al riesgo sea un poco más sencillo para poder optar cosas que pues siempre estén aportando hacia nuestro bienestar. También Así. yo considero que el plan de vida o la meta o el proyecto al que tú te quieras dedicar influye mucho en el trabajo que desees tener. Así es. ¿Qué otras prácticas nos sugieres además en nuestro día a día? Aparte de esas prácticas, yo considero también que es muy importante la cuestión de nuestra autoestima y nuestro amor propio, porque es lo que en estos casos nos marca la seguridad para decir qué puedo tolerar y qué no voy a tolerar, en base a qué merezco, en base a qué idea o qué valor me doy a mí mismo. ¿Cómo podemos ir fomentando nuestra autoestima? Lo primero es mucho autoconocimiento, porque Ujú, aquí me gusta mucho una teoría o la teoría de Carl Jung, porque él nos habla de que todos tenemos un aspecto de luz y un aspecto de sombra. Entonces, para poder lograr como esta sincronía de ambas cuestiones, de conocerse a mí mismo. Y al mismo tiempo aquí hay una parte muy buena de lo que mencionabas anteriormente. Cada que debo de acudir a una sesión, a lo mejor de mantenimiento, acudir a psicoterapia depende mucho del objetivo hacia el que vayas. Pero si tu sentir es potencializarte o desarrollarte, esta parte de primero descubrir o aceptar cuáles son tus habilidades, tus virtudes, cuáles son aquellas cosas que son tus áreas de oportunidad o cuestiones a mejorar. Él lo llama luz y sombra. Hacer una integración de las dos. Para lo mejor todo lo que tengas en área de oportunidad, no nos vamos a ir a que estrictamente es negativo. A lo mejor es algo que puede ser así como que tu talón de Aquiles, pero puede mejorar o se puede potencializar. Igual lo que ya tú tienes como habilidades o ganarse más confianza a veces también en sí mismo, es mucho de lo que he visto un poco en consulta, porque ya existe esa parte donde a veces llega el síndrome del impostor
y no creo que merezco lo que tengo o creo que no soy suficiente para aquello que quiero merecer. Entonces, esta parte de autoconocimiento, de autoestima, son cuestiones que tristemente, o sea, no nos lo enseñan en la escuela a lo largo de que vamos creciendo. Ahorita ya las reformas educativas están ajustando un poco ese tipo de cuestiones, pero sí es muy importante esa manera en cómo nos percibimos a nosotros mismos para poder generar más salud mental, más tranquilidad, ser más felices. En muchas ocasiones el matiz o las matices de emociones nos indican que pues ser feliz es la plenitud, pero de la felicidad se desprenden emociones secundarias, una de ellas es la tranquilidad, otra puede ser la paz. Entonces llegar a esos estados de armonía nos va a mantener en una relación positiva con nosotros mismos y podemos seguir creciendo y podemos seguir desarrollándonos. Partes importantes también, revisar los hábitos, el dormir bien, el comer bien, el tomar suficientemente agua, el realizar actividades físicas. Encontrar algo mejor, un deporte o una actividad física que te guste te va a ayudar muchísimo porque el cortisol, si ya lo generaste, por ejemplo, las personas que van, a mí me sucede mucho, en mi caso en particular, yo después de mi jornada laboral suelo ir al gimnasio. Entonces, en ese momento donde si ya traes de varias cositas del día o el cortisol está un poquito elevado, lo comienzas a liberar y al final de cuentas el ejercicio te llena de endorfinas. Entonces, son pequeños hábitos que te van mejorando, que te van ayudando, que van apoyando tu progreso para que tu salud mental sea un poquito más estable. Otras cuestiones, si estamos hablando de ansiedad o estrés, también el ejercicio es completamente recomendado para volver a liberar los niveles. Entonces, a veces también lo que hace falta mucho es una actividad que te mantenga ocupado, que te pueda generar una distracción, que te pueda generar un beneficio. Eso también voy con otro tip, a lo mejor los hobbies o algo que tú identifiques que a lo mejor no te habías atrevido a hacer, pero siempre tuviste las ganas, son situaciones que te ayudan mucho a conocerte a ti mismo. En particular, si quieres ir afianzando una relación contigo mismo, tipo, a lo mejor desde hace mucho tiempo tengo ganas de aprender a pintar, pero si no me acompaña mi amiga, mi amigo o tal persona, pues no lo voy a hacer. Entonces, ese paso también nos ayuda mucho a la autonomía y a la independencia. Son maneras en cómo podemos ir gestionando cambios en nuestra salud mental, en la conexión con nosotros mismos, en conocernos más y en poder detectar a lo mejor cuáles son esas señales, alarmas o alertas que nos generan el desequilibrio, que nos generan la intranquilidad. Creo que son Ujú. puntos base para ir identificando cómo volver al balance o al ajuste. Claro, oye, buenísimos consejos. Oye, ya para concluir, tú como deportista, practicante del deporte, ¿qué recomendarías? ¿Practicar el deporte en la mañana o al finalizar la jornada? Digo, porque hay gente que lo hace en la mañana y otros pues, que lo hacen al finalizar la jornada. Depende también mucho, pues a veces de las agendas, ¿no? A veces pues, Claro. quisiéramos ir temprano, pero pues a lo mejor hay que dejar a los niños en la escuela y no nos da tanto tiempo, o a veces por horarios al final, pero en tu recomendación precisamente por el aporte que le damos a nuestro cuerpo, a nuestra mente, ¿qué podría ser lo más conveniente? O pues es indistinto, también podría ser. Fíjate que anteriormente yo practicaba, por la mañana iba a CrossFit y luego en la tarde tomaba como una sesión de gym. Entonces tuve como que una manera de probar un poquito de los dos. Ahorita la agenda ya no me permite ir al CrossFit en la mañana, pero a mí, por ejemplo, la actividad física en la mañana me daba muchísima energía para el día. Mm, La verdad me daba mucha energía, luego sientes como esa vitalidad, comienza a aparecer una vez que terminas la actividad física, porque pues ya están activadas varias partes de tu cerebro funcionando al mismo tiempo, ¿no? Por la noche yo lo recomiendo más si quieres considerar o tener una buena higiene del sueño, mm, porque ahora que yo voy por la noche es lo que he notado, te ayuda como a descansar un poco mejor. O ya en el mm. momento donde de repente no puedo asistir por una cosa u otra, pacientes y así, y que llego y pues ya voy a descansar, sí siento como que hace falta a lo mejor un poco esa parte de la actividad física para poder dormir como un poco más a gusto, con el cuerpo como más liviano. Ujú. Entonces, yo digo que depende a lo mejor de los aspectos, lo que quieras generar en ti y también mucho, como tú mencionaste, de tus horarios y tu tiempo libre. Y necesidades, como dices, a lo mejor necesito más energía, pues estoy muy dinámico en el día, estoy moviéndome, pues bueno, pues Claro, arrancar con el pie derecho haciendo ejercicio está bien. Y si a lo mejor quiero concluir mi día de una forma ya pues, como liberar todo el estrés para poder tener una mejor higiene del sueño, pues podría ser también en la noche. Y es que podría. cada cuerpo es diferente, ¿no? Hay personas que ya arrancan, o sea, de por sí con mucha energía
y claro. necesitan como desintoxicarse en la noche con este tipo de actividades, como otros que a lo mejor necesitan pues más energía al principio y poco a poco la van agotando y ya solitos se duermen aunque no hagan ejercicio, ¿no? Ya Sí, depende mucho claro. de cada organismo. Oye, Stephanie, cuéntanos Ujú. cuáles son tus redes para todos nuestros amigos que estuvieron viendo el programa y también los servicios que ofreces para que conozcan un poquito más de ti, además de las redes, ¿qué les puedes ofrecer? Gracias. Yo estoy ofreciendo psicoterapia de manera online, presencial únicamente aquí en la Piedad, Michoacán. Lo demás sería cuestión online. Podemos ver cuestiones de terapia individual, terapia de pareja, terapia familiar, cualquiera de unos de esos abordajes. Igual ya temas o puntos clave que tengan a tratar también se puede revisar. Y mis redes son Psicología con Steph en Instagram y también en TikTok. Perfecto, para que la sigan, para que vean su contenido, que es bastante bueno. Y además, pues si necesitan algo de lo que estuvimos platicando y de lo que nos comentó que puede ofrecer en sus servicios, pues no duden en contactarla para que pues, puedan tener una asesoría, ya sea vía online o presencial si viven por ahí, por donde ella nos acaba de decir que vive. Oye, pues Stephanie, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado este día. Gracias igualmente a ti y a tu audiencia. Que tengan una linda noche. Así es, efectivamente, muchísimas gracias a todos ustedes que le dieron clic. Mi nombre es Daniel Fajardo y como siempre me dio muchísimo gusto estar con ustedes y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente edición.